mi andar por la medicina. Efectivamente, como lo dijo Ana, yo estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En Ciudad de México trabajo en Médica Sur como hospital privado. Llevo ya 22 años ahí. Me dedico a las lesiones del deporte y a la artroscopía. Y bueno, pues esto es lo que quise darles. Y la razón muy especial es porque, y les pongo esta imagen que ustedes ven abajo, de cómo podemos ver la vida desde, a veces, la misma cosa desde dos ángulos y verse totalmente diferente. Por eso escogimos este título, porque yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Este era yo, o este sigo siendo yo. Yo era un médico, digamos, común y corriente, convencional, dedicándome a lo que había aprendido en mi facultad de medicina de la UNAM, en mi posgrado, en mi diplomado, en mi fellow, hasta que llegué a una crisis de vida. Y estas crisis de vida nos marcan profundamente. Y esta crisis llegó hace 18 años, cuando mis hijos nacieron, porque nacieron mal. Nacieron enfermos, 3 de ellos, 2 años de diferencia. Los primeros 10 años de mi vida fueron un verdadero martirio. Enfermos, acidosis tubular renal, alergias, reflujo. Mi hija con una deformidad en el cráneo, mi hijo mayor con alergias muy graves, terminábamos en el hospital, mi tercer hijo con datos de autismo, retraso en el desarrollo psicomotor, en fin. Estaban enfermos, muy enfermos, con cosas que eran incurables y que eran graves y que íbamos a tener que vivir con esto prácticamente toda la vida. Y cuando yo caí en crisis y su mamá también, y empezamos una búsqueda interna, ellos empezaron a curar. Y hoy tengo 3 hijos totalmente sanos, que salieron adelante gracias a que quitamos la atención y la tensión de sus enfermedades y nos empezamos a enfocar a nosotros mismos. Y ahí fue la primera vez que yo dije, aquí hay algo que en la enfermedad que no es nada más lo que nos dijeron en la Facultad de Medicina. Y en esa crisis empecé una búsqueda muy grande. Empecé a buscar grupos, empecé a buscar la meditación, me topé con un maestro, hice viajes, hice un viaje hacia el interior de mí y me hice, digamos, asistente de un grupo de meditación que ustedes ven aquí en las fotos de abajo, y empecé a ver pasar gente que entraba enferma a procesos de meditación, de catarsis, de renacimientos internos y salían sanos, con tumores, con diabetes mal controladas, con enfermedades reumáticas y salían sanos del lugar después de 6 meses de profundas intervenciones y de meterse realmente con su ser más profundo. Y aquí fue donde dije, la enfermedad es otra cosa. No necesariamente es lo que a mí me enseñaron en la facultad, y entendí que tenía muchos más piezas. Y no es que esté diciendo que la medicina esté mal, es que yo entendí que estaba incompleta porque nos faltaba una parte muy importante. Y aquí apelé a lo que alguna vez dijo este cuate que se llama Aldous Huxley, que la medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie sano. Y esto es súper confrontante, porque cuando uno se topa con una realidad de haber visto sanar gente de enfermedades sin los métodos convencionales, como médico alópata, entonces empecé una búsqueda y empecé a ver qué pasaba con esto y a buscar formas de explicármelo y a buscar modelos, y encontré estas explicaciones en los 3 modelos que les voy a decir aquí en esta hora, si se puede, que son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, la teoría polivagal de Stephen Porges y la teoría somática del trauma de Peter Levine. Cuando yo conocí estas 3 cosas, yo entendí muchas cosas de la medicina que no entendía. Y el dolor es donde estamos puestos, porque ustedes y yo vemos dolor. La mayor parte de nuestros pacientes se tratan por dolor, ¿no? De hecho, si ustedes ven este artículo, el dolor es una de las primeras causas de consulta. Este es un artículo más o menos viejo, es de 2001, es un artículo finlandés,
pero ellos tienen unas bases de datos muy sólidas y los hospitales se comunican entre ellos y probablemente tienen las estadísticas más confiables. Fíjense ustedes, 40% de las consultas eran por dolor y la mitad de ellas por dolor musculoesquelético. O sea, quiere decir que 2 de cada 10 personas van a ir al médico por dolor musculoesquelético. Y tenemos un ejército de gente, los médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas, los acupunturistas, los ortopedistas, los quiroprácticos y toda la gente que está encima de esto sin entender muchas cosas que yo entendí después. Esto lo encontré en la Organización Mundial de la Salud, que dice, hay una pandemia de dolor que deberíamos evitar si tuviéramos medicinas para el dolor para todos, si tuviéramos opioides y analgésicos. Y yo entiendo que si un paciente tiene cáncer terminal, pues sí, necesita morfina, ¿no? Para controlarle el dolor. Pero cuando veo uno esta cosa y entendemos que estamos detrás de un negocio que es el tercer negocio más grande del mundo, que es la empresa farmacéutica, que le interesa que la gente siga y siga tomando medicinas. Y bueno, pues entramos a este tipo de cosas, que es la dependencia y la adicción. En Estados Unidos hay un problema grave. 500,000 de personas se han muerto por abuso de opioides. Hay un documental bastante interesante que si lo pueden buscar, es esta crisis de los opioides. La farmacia ha tenido que echar mano incluso del tráfico ilegal, de las drogas ilegales para que les provean para producir estas cosas y crearon una necesidad. Necesitamos quitarle el dolor a la gente. Esto es súper fuerte, porque además el error médico y los medicamentos y las complicaciones por las cosas que hacemos es de las causas. Aquí está la tercera, es un poquito viejito este artículo, me parece que de 2016, perdón, no encontré uno más nuevo, pero es la tercera causa, el error médico de muerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enfrente de una medicina en la que nos enseñaron a reprimir los síntomas. Te da gastritis, te doy un omeprazol. Te duele la cabeza, te doy un paracetamol. Te da dolor musculoesquelético, te doy un diclofenaco. Y reprimimos los síntomas. Hay gente que tiene 10 años tomando diclofenaco y no les sirve. Te dicen, ya no me hace, doctor. Y entonces nos estamos quedando ciegos a lo que el cuerpo nos está queriendo decir. El dolor es una alarma en el cuerpo. Cuando nosotros escuchamos, tengo dolor, doctor, tanto el paciente como el médico, porque ya hay una relación bilateral ahí, de decir, el dolor es malo, no debería estar, es un enemigo contra el cual hay que luchar y yo busco al médico para que me lo quite, porque no debo tener dolor, porque nos han enseñado que el dolor es sufrimiento y esta sociedad nos ha quitado el placer o nos ha reprimido el placer y nos ha reprimido el dolor, nos ha vuelto grises. El dolor es parte de la vida y nosotros lo vemos como un error. Y aquí yo les preguntaría, ¿no debe haber dolor? ¿Está mal? ¿Está mal tener dolor? ¿Y por qué lo queremos quitar a toda costa? Es algo que tenemos como un condicionamiento que se ha generado a lo largo de generaciones y generaciones moldeadas por las casas farmacéuticas. Yo a veces les digo a mis pacientes, imagínate que tú vas manejando tu coche y se te prende un foquito del tablero y vas al mecánico y le dices, oiga, ¿le funde el foquito del tablero, por favor? En vez de revísale los frenos, revísale el motor, revísale el aceite, ¿le quitas el foquito? Esta es la analogía perfecta, es lo que estamos haciendo. ¿Por qué llega y de entrada le queremos quitar el dolor? ¿Me fundes el dolorcito para que no me moleste? Entonces, esto es algo que les invito a empezarnos a cuestionar. ¿Qué está pasando con nosotros? Y más aún, doctor, no me pegué, no me accidenté, no me sobrecargué, no hice nada y tengo dolor. O sea, no hay estrés mecánico, no hay trauma y al paciente le duele. Y además, ¿cuánto llevas con dolor? No, pues ya años. Y debajo del dolor hay una cosa que no estamos viendo. Nosotros vemos la punta del iceberg.
Y voy con esto, porque este es el tema, es qué está pasando con la parte psíquica, qué está pasando con cómo se conecta el paciente. Hay aspectos psicológicos muy claros ya identificados desde hace muchos años que intervienen y que suman o restan a la percepción y a la integración y a la modulación del dolor. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las tratamos? Desde el plano psíquico, efectivamente, se puede activar dolor sin una lesión, y eso ustedes lo saben, se llama somatización. Y es muy fácil decir, está somatizando, sí, pero ¿de dónde viene esto? Y aquí va. Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos como cualquier animal. Tenemos exactamente las mismas métodos y mecanismos de acción y de interacción. Venimos de las mismas ramas evolutivas. Somos prácticamente iguales, compartimos muchísimos genes y muchísimos patrones de desarrollo. Aquí a la derecha estamos nosotros. Somos muy parecidos. De hecho, tenemos más del 50% de los genes que tiene una mosca. Compartimos patrones de actuación, patrones de comportamiento y patrones de interacción entre nosotros. Somos animales. Esta es otra cosa que a veces le digo a mis pacientes y es, todos estos animales viven más o menos lo mismo que nosotros y son animales libres. Al tiburón no le da fibromialgia. Al león no le da lupus. A la tortuga no le da espondilitis anquilosante. Son enfermedades humanas. En tribus aisladas del mundo, muchas de estas enfermedades nunca se han documentado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros como humanos que vivimos en las ciudades, nuestros cuerpos sí se equivocan? Porque el reumatismo se ve como una equivocación del cuerpo, como un ataque cruzado. Y esto se está cuestionando muchísimo, ¿no? Estos animales sí se enferman. Los del zoológico, los perros, los gatos, los caballos, los que están en contacto con nosotros sí se enferman, necesitan veterinarios y sí les da cáncer y lupus y todas estas cosas sí les dan a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? Este cuate que se llama Hammer descubrió por qué suceden estas cosas, descubrió el modelo. Lo que le pasó, fíjense, es bien interesante. A los 50 y tantos años tenía un hijo de 19 y al hijo en una fiesta, un loco que disparó en un bar con el que él estaba durmiendo con una escopeta, le dio un balazo en la cadera. Fue una lesión muy grave, lo tuvieron que amputar, estuvo internado 4 meses y a los 4 meses se murió. Este chavo, Dirk Hammer. Él era jefe de servicios médicos de un hospital oncológico en Alemania, como cancerología, hagan de cuenta aquí. Su esposa era médico también. Él a los 3 meses de que murió su hijo hizo un cáncer de testículo y ella hizo un cáncer de mama. Y él era sano y dijo, esto fue en los 70s, y dijo, aquí algo pasó que yo me enfermé. Y lo que hizo fue irse a platicar con la gente que tenía él a su cargo, con sus pacientes, y empezó a identificar que detrás de todo tumor de testículo había una pérdida de un hijo. ¿Cuál es el sentido? Pierdo un miembro de mi manada, mi cerebro activa mi testículo para producir más testosterona, para producir más espermatozoides, porque yo necesito procrear para sobrevivir de nuevo. El cáncer de mama está ligado directamente con las preocupaciones en la manada, en la familia. Estoy perdiendo un hijo, necesito alimentarlo para que sobreviva. Mi cerebro activa la glándula mamaria para proliferación celular, para activación del metabolismo y para producir más leche. Es una reacción muy inteligente. Él encontró que detrás de cada cáncer había una historia que siempre se repetía y siempre era igual. Y entonces entendió que cuando un órgano enfermaba y yo tenía un conflicto emocional específico, lo que le estaba diciendo mi cerebro es, activa este órgano, activa el páncreas porque necesito inhibir insulina para movilizar glucosa y pelear. Detrás de cada diabético hay un oposicionista. Hay un resistente que está peleando por la vida. Él entendió la relación entre órgano, psique y cerebro. Y entonces lo que vio, porque además los estudió en las tomografías, los metía a TAC
y empezó a entender las relaciones y vio que se activaban focos en el cerebro que siempre eran los mismos. Cuando un tumor se hacía en el riñón de túbulos colectores, siempre se activaba un foco en el tronco cerebral, en la parte central. Y así peinó toda la oncología y dijo, el cáncer no es un error, es una reacción súper inteligente del cuerpo. Y así diseñó las 5 leyes biológicas, en las que él encontró, porque además encontró por tejidos, los tejidos ectodérmicos se retraen en tensión, los tejidos endodérmicos proliferan en tensión, por eso hay tumores que crecen y tumores que hacen úlceras. Él entendió el modelo y entendió estas curvas que ahorita les voy a explicar de cómo reaccionamos y entendió que como somos animales reaccionamos a las mismas cosas. Entonces, el humano es un animal y la naturaleza nos hace estar en relajación. Normalmente estamos tranquilos y en relajación, salvo episodios de 3 minutos donde te cae el león encima y tú tienes que luchar por tu supervivencia y echas a andar el cuerpo a insulina, reprimo la insulina, glucosa, dilato mis pupilas, corazón, lo acelero, la presión, adrenalina, noradrenalina, cortisol, en milisegundos esto sucede y yo activo la señal de alarma y cuando eso hago, mi cerebro le dice a mi cuerpo, haz algo y reacciona y normalmente es peleo, huyo o me congelo. Estas son las 3 reacciones básicas del sistema nervioso autónomo. Él entendió que el sistema nervioso autónomo estaba activando estos mecanismos y que el cerebro era el que tomaba las decisiones, pero que yo tenía situaciones que ocurrían de los órganos hacia la psique y eso se llama somatopsíquico y viceversa de la psique hacia los órganos y eso se llama psicosomático o centrífugo. Entonces, el cuerpo puede enfermar a la psique y la psique puede enfermar al cerebro. Nuestra fisiología determina nuestra psique y nuestra psique determina nuestra fisiología. Y están todos conectados y reaccionan prácticamente al mismo tiempo y están moldeados por lo que sucede afuera, por lo que hay en el ambiente. ¿Sí? Él entendió que el sistema nervioso autónomo funcionaba entre tensión y relajación. En el día estoy tenso porque estoy luchando por mi vida. En la noche entra la relajación, el simpático y el parasimpático. Él lo vio así y lo graficó de esta forma. Estoy tenso en la mañana, entro en simpaticotonía, entro en relajación en la noche, entre el parasimpático y los procesos fisiológicos dependen de esto hasta que algo me saca de ahí, que es un evento súbito, intenso, que me agarra contrapié y al que no tengo las herramientas para reaccionar. Y esto se llama shock, o él lo llamó DHS. Me pasa esto como el león que les puse hace rato, que se le cae a la cebra. La cebra reacciona, tengo un shock, tengo un evento traumático del cual no puedo reaccionar. Y entonces activo a mi amígdala apaga mi cerebro, mi corteza cerebral y se mete al tronco y empieza a hacer cambios. Entonces entro en una cosa que se llama neurocepción de peligro y en la neurocepción de peligro hago muchos cambios fisiológicos hasta que no me comió el león, no me morí y entonces llega lo que se llama una conflictolisis, que es ya me relajo, ya pasó, ya se fue el león, ya, y entonces toda esta alarma que yo encendí, todo este botón de alarma que yo prendí, suelto el botón de alarma y entonces entra la relajación, entra el parasimpático en una primera fase que se llama fase exudativa o PSLA, que es la fase inflamatoria que nosotros vemos incluso después de un accidente. Tenemos 3 semanas de inflamación grande. Luego, él se dio cuenta que venía una epicrisis. La epicrisis es un pico simpático donde todo el exudado, todo el proceso inflamatorio se exprime, los tejidos se exprimen y crean este pico simpático para yo pasar a una segunda fase que se llama PSLB o fase cicatrizal. En las epicrisis suceden los ataques de asma, los accidentes cerebrovasculares, las diarreas agudas, los infartos, las epilepsias, todas las enfermedades se comportan de esta forma, con una simpaticotonía, una alarma, una resolución y en la resolución un pico simpático que me puede matar.
si es el corazón, si son las coronarias, o si es una crisis de asma, o si es una bronquiolitis, o si es un paro cardiorrespiratorio. En fin, todas estas reacciones agudas suceden en la epicrisis. Y después, cuando todo esto pasa, el animal llega a la relajación, llega al equilibrio, y él entendió que esto de estoy enfermo no era necesariamente así, y cambió el por qué nos enfermamos a ¿para qué nos enfermamos? ¿Qué está queriendo hacer mi cuerpo? ¿Para qué me está enfermando? Inteligentemente, ¿qué está queriendo hacer para sobrevivir? Como lo dijo Darwin, las especies que se adaptan sobreviven. Todo el sistema nervioso autónomo está enfocado a la supervivencia, y la enfermedad no es más que el apretar la alarma de forma crónica, es un abuso de un recurso biológico de supervivencia. Y él entendió que toda enfermedad tenía un objetivo, sentido biológico, y el dolor tiene un objetivo. El dolor es una antena de peligro. Tenemos muchísimos nociceptores por todos lados, ustedes lo saben. El dolor tiene un objetivo que lleva millones de años con nosotros. Y ahorita les voy a platicar cómo funciona. Y bueno, ustedes saben esto. Te avisa que te estás lesionando. En agudo, pues es muy fácil entenderlo. Te quitas del evento lesionante. Pero también lo diseñamos para que fuera fuerte, para que yo le hiciera caso, porque si no me duele lo suficiente, yo no le hago caso a lo que me está pasando. El dolor te está diciendo, tienes que atender esto, tienes que hacer algo, y nosotros no le ponemos atención. Hay un fenómeno de percepción que está todo el tiempo encendido, consciente e inconsciente, y esto nos lleva a sobrevivir. La percepción la diseñamos para sobrevivir. Siempre hay un escaneo que nos dice, ¿estoy seguro o estoy en peligro? O sea, todo el tiempo estamos haciendo un análisis de riesgo. Y esto lo hacen nuestros órganos de los sentidos, sensorial, consciente, que son ustedes lo saben también, esterocepción, el tacto, el gusto, a distancia, el olfato y el oído, y por contacto, el gusto, el tacto, la propiocepción y la interocepción, que son nuestras sensaciones generales. Y una que se llama, y es súper interesante, es la neurocepción. La neurocepción es un escaneo, es un radar extrasensorial, no tiene nada que ver con los órganos de los sentidos. Es totalmente inconsciente, y aunque estemos dormidos, la neurocepción está escaneando el ambiente y diciéndonos si hay peligro o no. Esta neurocepción es responsable de muchos procesos dolorosos. A través de un estímulo, se genera un estímulo, yo lo filtro, la neurocepción es un filtro, y me dice, ¿aquí hay peligro o no hay peligro? Si hay peligro, tengo que hacer una respuesta o no. Entonces nuestro cuerpo reacciona, y esto es bien importante, reacciona ante dos realidades, y esto lo dijo un psicólogo que se llama Paul Václavic. Primero y segundo orden. Primero orden es algo real, un accidente. A mí me atropellaron. Primer orden es un golpe, es algo concreto, algo tangible, algo que de veras está sucediendo. Segundo, como un temblor, se tembló y se me cayó la casa encima. Eso es real. Segundo orden es algo que se le parece, algo que está moldeado por mis miedos, por mis introyectos, por mis conflictos, por mi historia, por mis condicionamientos y por mi percepción de la realidad. Y está en mi cabeza. Y es cuando tiembla, pero no se está cayendo el edificio. Pero yo, aunque no esté temblando realmente, produzco los mismos neurotransmisores, los mismos neuropéptidos y las mismas hormonas que si esto fuera real. Y esto es importantísimo. Nuestras células reciben la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, como si esto fuera real. Entonces, podemos tener situaciones de primer orden. Me lesiono, me reparo. Rompo mis músculos en la mañana, los reparo en la noche y los hipertrofio. Lesión, reparación. O puede ser de segundo orden, tensión, relajación. Yo puedo producir fenómenos de degradación tisular y de anabolismo tisular a través de mi cabeza.
Un viejo que lo avientan a un asilo y lo olvidan, se atrofia, se descalcifican sus huesos muy rápido, en menos de un año se mueren, porque se conecta con ya no sirvo y nuestro cuerpo reacciona. Entonces, tensión, relajación crean cambios físicos, ¿sí? Entonces, la alarma a veces se puede activar ante cosas reales y a veces se activa ante cosas que no son reales, o sea, primero y segundo orden. El problema es que aquí las experiencias son individuales. Para lo que para mí puede ser muy estresante y muy tensionante, para este cuate que está junto a mí no. Él está relajado y no le genera conflicto esta situación. Por eso es que hay un tinte, hay un tono individual en todas estas cosas, ¿sí? Cuando sucede algo, un hecho concreto, un accidente, bien, entra mi percepción y mi neurocepción, que depende de mi programación y mis herramientas, que son mi inteligencia intuitiva, mi inteligencia emocional y mi inteligencia racional. Y lo que yo como persona he aprendido a hacer para sobrevivir. Viene una evaluación en mi cerebro y después lo que digo es, le doy salida, no es problema, no pasa nada. O aprieto el botón de alarma y digo, ¿qué necesito para sobrevivir ante esta situación? Y entonces activo un programa biológico de supervivencia en los órganos que yo necesite para sobrevivir. Si yo a lo largo del tiempo encuentro que ya se arreglaron las cosas, ya no hay problema, ya le di salida, entonces yo puedo desde el segundo orden y desde mi conciencia decir, no hay peligro, ya pasó, y entonces yo regresar a la relajación y regularme. Entonces, a lo que voy es, cuando yo tengo un accidente, claro, hay un proceso inflamatorio, hay un trauma, simpaticotonía intensa, y después de ese viene una parasimpaticotonía, un proceso inflamatorio muy grave por el mismo trauma, pero tras bambalinas, esto es físico, y tras bambalinas viene ¿cómo estoy viviendo yo ese trauma? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estoy tenso, ansioso, desvalorizado? ¿Estoy en neurocepción de inseguridad? ¿Me siento en peligro, sí o no? ¿Tengo alguien que me contenga, sí o no? Porque la contención es tremendamente habilitadora de los procesos de regulación que ahorita les voy a platicar. Entonces, esto tras bambalinas suma o resta al fenómeno traumático real. Por lo tanto, nuestra cabeza modula muchísimo nuestras reacciones fisiológicas. Y este es el director de la orquesta, el sistema nervioso autónomo. Y aquí está la teoría polivagal. La teoría polivagal dice, en la facultad nos enseñaron que hay un nervio vago y el simpático. Bueno, resulta que el sistema de neurocepción de peligro o sistema de supervivencia tiene al simpático y a otro nervio vago que no conocíamos, que es el vago dorsal. Hay dos nervios vagos. Y el sistema de regulación o de reparación, regulación, crecimiento y digestión, que se llama sistema de seguridad, es el vago ventral, y otro que se llama el sistema de conexión social, que ahorita les voy a platicar cuál es. Es un sistema jerárquico, y esto lo describió y ahorita está muy en boga, y este es el genio de esto, se llama Stephen Porges. Lean este libro, se llama La Guía de Bolsillo de Teoría Polivagal. Esta es la que es entendible para la población, porque él es un mega genio que escribió esta cosa, y si tú lees su libro original no se le entiende nada, pero esto sí vale la pena. Stephen Porges empezó a hacer disecciones y encontró que había estos dos nervios vagos, y entonces entendió la relación evolutiva. Entonces lo que él dijo fue, primero vinieron los reptiles, y cuando vinieron los reptiles hace 500 millones de años, ellos tienen un cerebro muy chiquito. Entonces, cuando entran en peligro necesitan ahorrar recursos, disminuyen su metabolismo, tienen sangre fría, inhiben el dolor. Está ligado el vago antiguo a los sistemas de supervivencia básica. Los reptiles se desconectan, se pasman, se congelan y no necesitan oxígeno porque sus cerebros son muy chiquitos. Entonces, en ellos, este sistema de supervivencia es súper efectivo. Se los desconecta de la realidad y simulan la muerte para que el depredador piense que están muertos y no se los coma. El depredador necesita que el animal se esté moviendo muchas veces, y cuando simulan estar muertos, el reptil no muere.
Entonces es un mecanismo de supervivencia que persiste hasta nosotros y es el vago dorsal o infradiafragmático o reptil y es el responsable de la tanatosis en los animales, que es me hago el muerto para sobrevivir. Lo tienen las zarigüeyas, los roedores chiquitos, las serpientes, etcétera. Me hago el muerto y se activa cuando yo estoy en peligro de muerte. Cuando estoy muy fuertemente en peligro de muerte y me congelo, y seguramente ustedes han visto al pasmado, al congelado, al que le hablas y no te contesta. Ese está en vagotonía dorsal. El que el que está abstraído totalmente de la realidad. Y esto tiene incidencia muy clara en los procesos dolorosos. Después vinieron los animales que se mueven, que de sangre caliente, que tienen cerebros un poquito más grandes, y vino el simpático hace 300 millones de años, con los peces óseos, vino del congelamiento, vino la lucha o la huida, más conectados obviamente a las estructuras de sostén. Vino toda la biodiversidad de los animales que se mueven. Me muevo para pelear o me muevo para escaparme. Está ligado a las hormonas del estrés. Aquí vinieron las hormonas del estrés. Moviliza y necesita muchísima energía. El simpático vino a inhibir al vago dorsal. Entonces los animales en ese tiempo transitaban entre el vago dorsal y el simpático y entonces reaccionaban ante la amenaza. Estoy en amenaza, pero no me estoy en peligro de muerte. Estoy en amenaza, pero o me puedo escapar o puedo pelear. Y después vinieron los mamíferos y vinieron las manadas y vino el contacto y vino la conexión social y vino los grupos. Y entonces vino el vago ventral, el vago mamífero o supradiafragmático, más conectado a los órganos que están por arriba del diafragma, que habilita la conexión social, está ligado muchísimo a la audición, a la vocalización, a la expresión facial. Es el nervio, como les dije, de la reparación, de la digestión, del crecimiento y de la sexualidad. Alguien que está en simpaticotonía no le interesa procrear, pero cuando tú estás en relajación, pues sí. Y el nervio vago ventral, que ustedes conocen muy bien la anatomía, pues es el que vino a inhibir al simpático y el simpático inhibe al vago dorsal, pero entre estos tres transitamos. Este nos regula y está ligado al sistema de conexión social. El sistema de conexión social está en el tronco cerebral y es la emergencia en el núcleo ambiguo del nervio vago ventral, del nervio glosofaríngeo, nuestra voz, nuestro oído, el nervio facial, nuestra gesticulación. Esto nos regula, esto nos apacigua, nos mete en relajación. Todo el sistema de conexión social lo diseñamos y quien mejor nos puede regular es mamá, porque cuando nacimos la gesticulación, la voz prosódica aguda de mamá, la risa, el contacto, el cariño, esto es lo que nos mete en regulación. Entonces necesitamos la expresión facial de las personas, la conexión ocular, el movimiento del trapecio, otro es el nervio accesorio, ¿no? Y el auditivo para podernos meter en relajación. El nervio vago te quita esa sensación de estar en peligro y te mete en seguridad. Y depende de todo esto. Y cuando a nosotros nos pusieron esto, y esto, y esto, y esto, hemos perdido la capacidad de regularnos. Aquí no me voy a poner a cuestionar esta cosa de los cubrebocas, pero lo que sí les puedo decir es que esta cosa hizo que nosotros estemos más en tensión porque no nos podemos regular. Entonces, como les dije, simpático inhibe a vago antiguo y parasimpático ventral o vago ventral y el sistema de conexión social inhiben al simpático. Aquí es donde está la naturaleza siempre, la mayor parte del tiempo. Miren esto. Es un impala que está atrapado por un leopardo. Está en tanatosis, está conectado al vago dorsal. Está como muerto, van a ver cómo tira la cabeza, vean cómo se le cae la cabeza. El leopardo se siente en peligro porque es amenazado por la hiena que viene y vean, se fue. Aquí empieza a entrar el simpático. Empieza otra vez a respirar, a funcionar su corazón. Antes no funcionaba, estaba en vagotonía dorsal, ahora está en simpático. Y de repente entra en parasimpático y luego viene la epicrisis.
Esta es la epicrisis. No es un Parkinson y no es una convulsión. Es una liberación que hacen los animales y por eso los animales no se enferman, porque han aprendido o saben hacer esto y nosotros hemos perdido esa capacidad. Entonces, el parasimpático ventral, cuando tenemos un dolor chiquito, pues ni siquiera necesitamos reaccionar. Nos quedamos en vagotonía ventral. Está el freno vagal puesto y estamos tranquilos. No hay problema. Me molesta tantito, pero no pasa nada. Si yo tengo un dolor moderado, entro en mi sistema de neurocepción se conecta con un peligro considerable y entonces entra el simpático. Empiezo a echarme a andar, me meto en movilización. Entonces estoy ansioso. El que está en simpaticotonía constante está ansioso, está tenso, todo el tiempo se está moviendo. Y después, que cuando ya pasó esto, entonces tengo que activar al vago ventral para salir del dolor. Tiene que venir la relajación. Si yo entro a un dolor grave, durísimo, una piedra en el riñón, es insoportable, yo entro en vagotonía dorsal y me pasmo. Me desconecto porque uno de los objetivos del vago dorsal es desconectarme del dolor, porque es demasiado grande el problema. Después, si ya pasó y ya salió la piedra, entonces entra el simpático, me empieza a movilizar otra vez, ¿no? Y luego entra el vago ventral para relajarme y decir, alarma dolorosa, ya no te necesito, quítate. Y el dolor se quita. Entonces, esto es importantísimo porque el cerebro decide si los mensajes dolorosos son importantes o no. Si cree que hay una amenaza continua, pues permanece en alerta. Y el riesgo depende de la neurocepción defensiva de la persona. Por eso es que muchas veces estamos con dolor crónico. Esta imagen del fueguito así circular es la que yo uso para referirme al dolor crónico, más de 3 meses. El dolor crónico tiene una relación directa con la neurocepción de peligro. Esto es de las cosas más importantes. O sea, si yo me siento en tensión, yo disparo procesos dolorosos. Y entonces tengo dolor y sufro. Y como sufro, me duele más. Y como me duele más, sufro. Y entramos en estos círculos viciosos de los que nomás nos dan medicinas para quitarme el dolor. Y a veces sí se necesita, claro. Yo necesito cortar el proceso doloroso para que el paciente salga de ahí y deje de sufrir y entonces pueda salir de este círculo vicioso. Pero hay veces que no es posible. Cuando yo tengo un evento detonante y estoy en neurocepción de peligro, cuando yo tuve un shock y me quedo ahí, empiezo a entrar en hipervigilancia, como les decía, y entro en estrés. Y el estrés es vivírmela ahí. Estoy constantemente en neurocepción de peligro, como todo el mundo ahora durante la pandemia y después de la pandemia. Perdimos la capacidad de relajarnos. Y cuando yo estoy ahí, me enfermo, porque yo aprieto la alarma y aprieto todos los mecanismos que me hacen cambiar mi cuerpo para sobrevivir. Y el estrés está ligado, y ustedes seguramente lo saben y han leído artículos, que el estrés y el dolor crónico están estrechamente ligados. Cuando yo tengo una persona en tensión, tengo muchos más procesos dolorosos y obviamente depende de cuánto tiempo lleva ese paciente en tensión. Hay veces que es desde la infancia, que tuvieron una situación traumática en la infancia y ahí están. Y los tocas y brincan y siempre están tensos y nerviosos. Eso se llama neurocepción de ataque y puede venir desde un trauma de la infancia que les generó este shock y les activó la amígdala y el cerebro ya aprendió a circular estas vías neurológicas en el que si yo me siento en estrés, yo ya asocié el proceso doloroso con mi estrés y mi amígdala, cada vez que viene una situación parecida, y así funcionan las alergias, se llaman rieles, es cada vez que viene una situación parecida que fue a la que me metió en shock, yo reacciono con dolor porque es la vía que ya me aprendí. Y esto es lo que entendió este cuate que se llama Peter Levine, que tiene un modelo que se llama experiencia somática y él ha estudiado muchísimo el trauma. Pero el trauma no es trauma psicológico. Claro que ahí está, pero el trauma es físico. Lo que él entendió, porque él ha estudiado miles y miles de pacientes y su grupo tiene muchísimos estudios. Este libro también se los recomiendo, se llama Sanar el trauma. Peter Levine entendió que los animales salvajes, lo que vieron con el impala,
aunque constantemente están amenazados, no se traumatizan. Tienen la capacidad de sacudirse los efectos del encuentro amenazante y después siguen su vida como si nada hubiera pasado. Y como no tienen corteza prefrontal y no tienen un hipocampo tan desarrollado tal vez, y no están sufriendo y rumiando y masticando las mismas tonterías toda la vida, olvidan y no se traumatizan. Nosotros nos hemos despegado de nuestra naturaleza. ¿Por qué el tiburón que lleva 250 millones de años en la Tierra no ha cambiado? No ha tenido que cambiar. Nosotros sí. Nos hemos desprendido por condicionamientos sociales de nuestra naturaleza, de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Y estamos conectándonos con cosas sociales, con cosas que deben ser, con condicionamientos, con lo que la sociedad nos exige, y nos hemos desprendido de nuestra naturaleza y entonces enfermamos. Vean este video. Es un oso que están persiguiendo para estudiarlo. Imagínense el trauma del oso. Un helicóptero persiguiéndolo. Y es un animal grande, ¿no? Lo están estudiando National Geographic y los están tratando de ver para protegerlos, ¿no? Vean. If you watch that animal after he finishes convulsing, you'll see, because he's aware of the fact that we're all around him, and it's a very stressful experience for an animal like the polar bear. And after he settles down, and then he'll start doing a couple of deep breaths, and then he'll breathe really nicely, and it'll really temblar. Y ahora, see how he's breathing in and out? Even though it looks a little unpleasant, it lets off all that stress, and he then is able to relax and sleep the thing off. Los animales saben liberar la tensión, y es a través de las liberaciones. Son llanto, son fasciculaciones, son temblores, son crisis tipo epilépticas, ¿no? Son cuestiones motoras, conflictos de motricidad, son arranques de ira, ¿no?, que nos reprime la sociedad. Niño, no llores, no te pasó nada. ¿Qué hemos hecho? Reprimir los mecanismos que nos hacen liberar el trauma, y el trauma se lo queda el cuerpo. Lo que Peter Levine entendió es que el cuerpo traumatizado se somatiza, y nosotros sufrimos y estamos traumatizados todo el tiempo. Y los traumas son, y aquí son todos estos, si quieren tómenles una foto: la guerra, el abuso infantil, el descuido, el abandono, la violencia, las violaciones. Fíjense, los accidentes. Un accidente es un trauma no solo físico, es un trauma, o sea, es un trauma físico en la zona lesionada, pero es un trauma físico corporal y es un trauma psicológico. Las menos evidentes son los accidentes menores. Vean, los procedimientos médicos invasivos donde te tienen que amarrar, como las cirugías, como los exámenes ginecológicos. Una caída menor para un niño en un ambiente en el que mamá no estaba y yo me sentía desprotegido, puedo quedar traumatizado. Si a mí me tuvieron que poner un yeso por 3 meses, puede ser un trauma, una inmovilización prolongada. Vean lo fuerte que es esto. O sea, las cosas que nos están sucediendo nos traumatizan, y el trauma se somatiza, y el dolor crónico es uno de los principales síntomas del trauma. Como todos los que les pongo aquí, mi intención no es que los lean, si quieren tómenle otra foto, pero el trauma te hace o hiperactivarte o pasmarte y desconectarte y disociarte. Te mete en hipervigilancia, te mete en hipersensibilidad a la luz, a los sonidos. Hay muchos signos que no nos tomamos la molestia de buscarlos en los pacientes, ¿no? Y vean hasta abajo, se los puse en rojo: dolor crónico, fatiga, enfermedades psicosomáticas, y muchos tipos de dolor vienen de estas cosas. Pueden siempre estar presentes, pueden ir y venir dependiendo del estrés en el que estoy. Puedo estar en una situación de estrés y luego la quito y se me va el síntoma, y luego regreso al estrés y el síntoma regresa. O pueden permanecer ocultos y luego manifestarse en algún momento de la vida de tensión. Esto es lo más grave. Entonces, el dolor crónico muchas veces es una manifestación de trauma no resuelto. Vean,
podríamos decir, este tiene síndrome de la Tourette, o tiene epilepsia, o tiene Parkinson, porque nos han enseñado a poner etiquetas, a hacer diagnósticos. Este tal vez tenga una distrofia muscular porque está todo flácido, etcétera. Esto es trauma, no es Parkinson. Estas distonías, estos epistótonos, estas contracturas musculares del cuello, de la espalda o flacideces, desbalances musculares, temas de motricidad, son todos estos cuates que ustedes ven aquí, son veteranos de guerra, que lo único que tuvieron fue shock y les generó todos estos conflictos que no son más que el cuerpo se guardó esto y necesita sacarlo por algún lado y no lo ha podido sacar en toda su vida. Y nosotros va al doctor y ¿qué creen que le van a diagnosticar a esta persona? Pues tiene Parkinson y entonces la van a llenar de medicinas. Tiene trauma. Eso se llama shell shock. Vean, muchas contracturas musculares, cuello, espalda, hombros, muchas distonías son trauma. No son que seguro te lastimaste, seguro tienes una tendinitis. No es cierto. ¿Cómo se comporta el dolor musculoesquelético? El dolor es bien importante porque yo puedo excitarlo, o sea, en milisegundos puedo excitarlo o puedo inhibirlo dependiendo de si yo necesito inhibir el dolor para sobrevivir o aumentarlo para sobrevivir. Y esto lo entendió Hammer. Y se inhibe a través de las neuronas inhibitorias del dolor o se excita a través de vías que conectan los mecanorreceptores con los nociceptores. Y esto tiene una utilidad en la naturaleza. Él entendió que había un tipo de dolor que se generaba en tensión, en nocicepción de peligro, dolía. Pero cuando pasaba el peligro dejaba de doler y entendió que había algunas zonas del cuerpo que reaccionaban así. Y entendió que había otras que no dolían cuando estoy en tensión, pero duelen en resolución. Y les llamó el dolor de la mucosa faringe porque entendió que ese era uno de los lugares característicos, la mucosa, la faringe, y el otro era la piel, el opuesto. Entonces le dijo dolor mucosa faringe y dolor de epidermis. ¿Qué pasa aquí? Entendió que muchas zonas del cuerpo tienen dolor de mucosa faringe y no necesariamente son nervios, son algunos tejidos ectodérmicos duelen en conflicto y algunos tejidos ectodérmicos duelen en relajación. Ejemplos, hay veces que para sobrevivir yo necesito sentir menos. Si a mí me está cayendo el león encima, necesito que no me duela. Si yo me estoy peleando, necesito que no me duela. Y esto lo vemos en los boxeadores también. No les duele en el momento. El sentido biológico es olvido temporalmente, porque el estrés es tan grande que yo necesito que no me duela. Este es el patrón de la epidermis. Pero cuando ya pasó, entonces me empieza a doler todo, ¿no? Porque este dolor está asociado a la inflamación. Se llama de la epidermis. Y otros ejemplos, la piel. Me quemo, no me duele en ese momento, cuando estoy expuesto al sol. ¿Cuándo me duele? Cuando estoy ya en la sombra, ya el otro día, ya en relajación, porque tiene que ver con el proceso inflamatorio. Este es el dolor de la epidermis. Si yo me lastimo el tobillo en un partido de fútbol, no me duele en ese momento si es la final y estoy en estrés porque está la final, pero si yo me paro, ya se acabó el partido y ya me enfrié, entonces viene el dolor. Si a mí me dan un balazo en la guerra y me hieren, yo no me doy cuenta porque estoy en tensión y necesito llegar a la trinchera. Cuando llega a la trinchera me empieza a molestar. Necesito que no me duela en tensión. Y esto es el dolor periférico. El dolor periférico, ustedes lo saben, es bien localizado, normalmente lo puede señalar con un solo dedo el paciente, duele con la actividad. Tiene que ver con un accidente o con una lesión, duele siempre en el mismo lugar. Y esto parece tonto, pero yo he visto que muchos médicos no lo saben. No saben que este es dolor más periférico. Disminuye con el reposo y es quemante o punzante. Te lleva a detenerte. Yo les digo a mis pacientes, es un yeso natural y se asocia a través de la inhibición refleja muscular a perder la contractilidad o al revés, a contracturarme,
porque el sentido biológico es no te muevas, porque estás lastimado. Las contracturas y las debilidades tienen un sentido biológico muy inteligente del cuerpo. Y todo esto te dice no te muevas. Y el dolor te dice detente porque me estás lastimando, pero yo sigo corriendo y no le hago caso. ¿Sí? Y hay dolores, bueno, estos dolores los comparten todos los tejidos del músculo esquelético, salvo periósteo y fascias, y los vasos sanguíneos. Y están controlados en la corteza sensorial. Y hay un dolor en el que yo necesito aumentar mi sensibilidad para sobrevivir. Y esto lo diseñaron los primeros animales que aumentaban su sensibilidad para localizar a las presas. Los animales que empezaron a vivir en manadas, a través del periósteo y las fascias, se mantenían a través de aumentar su sensibilidad juntos. Entonces, este dolor que se llama de la mucosa faringe se creó con un sentido biológico de localización y duele en tensión, duele en conflicto. Y en relajación se quita el dolor. Entonces, el ejemplo, como les decía, la mucosa, la faringe, los fuegos, me empieza a doler antes incluso de que me salga el fuego, está en conflicto el sistema. Y después, cuando se quita el dolor. Entonces, él entendió que había estos dos patrones. Ahora sabemos que este dolor se parece más al dolor neuropático, en guante o en calcetín, ¿no? En el trayecto del nervio irradiado, menos localizado, no tiene que ver con la actividad, y es el dolor de los reumas. El dolor de los reumas es dolor facial y es dolor perióstico. Y bueno, se puede asociar a parestesias y es más eléctrico o opresivo. Las fascias y el periósteo tienen 6 veces más terminaciones nerviosas que el resto de los tejidos. O sea, las fascias musculares y el periósteo eran pieles antiguas. Antes de tener la epidermis, que es más nueva, evolutivamente más nueva, teníamos estas pieles y tienen tantas terminaciones nerviosas que hacen que reaccionemos. Obviamente, ustedes ya lo conocen, nos ayudan a la propiocepción, pero también nos ayudan a mantenernos en manadas. Esto es una cosa evolutiva de millones de años. Entonces, el periósteo y las fascias aumentan la sensibilidad cuando necesito localizar al miembro de la manada perdido y duele en conflicto y está controlado por la corteza postsensorial y se da muchísimo en los viejos que han perdido gente, detrás de las grandes pérdidas de parejas, de hijos, etcétera, de amigos. Hay estos reumas que no son más que mi sistema disparando dolor y van al doctor y les da su diclofenaco y no les sirve para nada y llevan 10 años con diclofenaco y lo que pasó es que perdieron a su manada. Entonces, como ven, tenemos en el músculo esquelético los dos patrones. En los nervios, en las fascias y en el periósteo tenemos patrón neuropático y en el resto de los tejidos tenemos patrón inflamatorio para el dolor. Y está un tercero, que es el dolor central, y esto es de lo más importante. El dolor central no es más que el cerebro que ha aprendido a disparar dolor. Es una desproporción entre el daño y la reacción. El daño ya no está, pero la reacción continúa. Esto es un tema de la ecualización del dolor, que está en el cerebro central, no es periférico. O puede ser periférico también y estar sensibilizado, y eso se llama dolor nociplástico. Pero en la sensibilización central no es más que mi tálamo, mi sistema límbico, mi corteza sensorial y posensorial y mi corteza prefrontal activando dolor por sí solos. Se ve cuando se queman los pacientes y ya sanó la quemadura y todavía les sigue doliendo. Esa es una sensibilización periférica. También en los pacientes que se fracturan y les sigue doliendo meses después con la presión, con los cambios de temperatura. Se ven los amputados cuando el cerebro quiere localizar el miembro amputado, genera dolor. Esto se llama sensibilización neurológica y no es más que el dolor atravesando el umbral y en vez de regresar a su equilibrio, el dolor sigue disparando y sigue ahí. Y esto es una respuesta que se ha generado a lo largo del aprendizaje, de la activación continua de diferentes neuronas que han aprendido a asociar, como los perros de Pavlov, han aprendido a asociar el estrés, por ejemplo, con el dolor. Y cuando yo tengo estrés, ya sé, el cerebro dice, pues estrés, dolor, porque es mi mecanismo de supervivencia. El cerebro se ha vuelto bueno para disparar dolor.
las neuronas que disparan juntas se enlazan y cuando se enlazan disparan juntas. Esta es una regla de las neurociencias. Entonces, la sensibilización periférica o dolor nociplástico y la sensibilización central son un tema importantísimo que tienen más pacientes de los que nosotros pensamos. Las alarmas dolorosas a veces suenan y no tembló. Y esto lo tienen muchísimos pacientes. Y bueno, cuando se hace más sensible, se llama alodinia, ya lo saben ustedes también, cuando el aviso es magnificado, está demasiado grande, se llama hiperalgesia. Y todo esto de las algodistrofias, las distrofias simpático-reflejas, no es más que el ser en cuestión en sensación de peligro. Yo pude haber tenido una lesión menor, pero si mi sistema nervioso autónomo está en neurocepción de peligro, yo puedo crear una distrofia simpático-refleja y no es más que mi conflicto, regresando a mi conflicto y mi conflicto creando una resolución inflamatoria y yo regresando otra vez al conflicto y esto se llama dolor central o dolor cerebral o síndrome de amplificación del dolor o fibromialgia. La fibromialgia nos enseñaron que era una cosa reumática. La fibromialgia es el dolor aquí amplificado. Y hay muchísimos artículos que han estudiado y que están estudiando este fenómeno de la fibromialgia. Uno de los principales es ya Daniel Klo, que tiene muchos videos, incluso en YouTube, que valen muchísimo la pena. El dolor central es difuso, es mal distribuido. Me duele aquí, pero también acá, y luego se me va para acá. Te lo señalan con toda la mano, migra. Y bueno, cuando esto sucede, entonces me duele si estoy en actividad o si estoy en reposo, es igual. Y además estoy fatigado, tengo insomnio, problemas de memoria, variaciones del estado de ánimo, los famosos puntos dolorosos de la fibromialgia, sí. Y es muy fácil. Cuando tengan un paciente, apriétenle estos puntos. Y si los tiene positivos, si tiene una historia de shock, si ha tenido mucho tiempo dolor y si tiene otras cosas que ahorita les voy a decir, tiene dolor central, no necesita diclofenaco. El amplificador es el problema, que está en la cabeza. Entonces, aquí no es la guitarra, es el amplificador. Otros diagnósticos que tiene son síndrome de tensión menstrual, el colon irritable, la vulvodinia, la fatiga crónica, la vejiga dolorosa, la endometriosis. Investiguen si los pacientes tienen estas. Van a ver que muchos pacientes que nos llegan con dolor le dices, oye, ¿tienes migrañas? ¿Tienes problemas de dolor menstrual? ¿Te fatigas? Muchos tienen dolores lumbares. Muchas veces son esto, es el dolor central. Y tengo pacientes multioperados de la columna que ya los quieren volver a operar y lo que tienen es que tienen el dolor central elevado. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Y esto lo describió Daniel Klo muy bien en este artículo sobre fibromialgia. Él diseñó unos cuestionarios en el que hace preguntas muy simples y marca los puntos dolorosos y tiene una maquinita que les apachurra el dedo y a ciertos newtons, cuando el dedo no debe doler normalmente aunque te lo apachurran duro, pero a estos pacientes les duele mucho, o sea, tienen sensibilizado el dolor. Entonces, cuando tú captas esto, es muy importante porque aquí lo que pasa es, y esta es una de las cosas interesantes, es la ansiedad, el estrés, la ira, la desvalorización, el cansancio, el sufrimiento, le aumentan el volumen al amplificador. Este video lo tengo en YouTube, es un video que yo diseñé, que yo hice para explicárselo a mis pacientes. Les invito a verlo, se llama La analogía de la guitarra. Y lo que les digo es, hay pacientes que tienen una rodilla muy gastada y no les duele, y ustedes lo han visto, no les duele. Y ves la radiografía y dices, está pésima. Sí, pero aquí lo que pasa, y esto sucede hasta 30-40% de las veces, no les duele tanto. Porque a pesar de que la guitarra está tocando durísimo, la rodilla, y el cable está conduciendo el nervio, el amplificador no tiene el volumen central alto, y entonces no les duele mucho. Entonces, no hay problema. Hay veces, y esto se da hasta en 15 a 20% de los casos, tú tomas una radiografía, ves que todo es normal, que todo está bien y al paciente le duele muchísimo. Y lo que tienen es el control central del dolor alto. Y entonces por eso les molesta, ¿no?
Y hay pacientes que tienen las dos cosas, que tienen una lesión, ¿sí? Y que además tienen el control del volumen central de dolor. Entonces, aquí es donde entra nuestro criterio de decir, a ver, ¿qué está pasando con el paciente? El paciente no tiene esto, tiene un volumen central de dolor elevado y a veces hasta 30-40% de las veces tienen los dos elevados. Entonces, aquí está, el volumen central alto y una rodilla artrósica, pues es catastrófico. Y aquí lo más importante, y ya voy a terminar, es no todas las medicinas sirven para lo mismo. Vean, en la primera columna está el dolor periférico, el neuropático y el central. Si yo le doy desinflamatorios a un dolor neuropático y a un dolor central, o sea, generalmente trauma, nunca le voy a quitar el dolor al paciente. Entonces, creo que tenemos que empezar a cuestionarnos qué tipo de dolor está pasando en nuestros pacientes. ¿Qué hay ahí? Y con esto termino. Son los 4 porqués. Con lo que yo les digo a mis pacientes, es que ¿por qué me duele, doctor? 1, primero, te pudiste haber accidentado. Trauma agudo. 2, estrés mecánico. Y el estrés mecánico yo les doy la lista y les digo, a ver, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser sobrecarga, sobreuso, abuso, obesidad, desbalances musculares, compensaciones, etcétera, mecanoposturales, condiciones físicas asociadas a tu umbral, tu género, tu edad, tus enfermedades y tu estado artrósico, tu envejecimiento. Y luego les digo, todo esto es físico. Y la última, que esto es primer orden, es cómo te estás conectando contigo mismo y con la vida. ¿Qué está pasando contigo? Cuando yo les digo, tenemos todas estas maniobras, terapia física, maniobras, órtesis, medicinas, medicamentos para el dolor, etcétera, inyecciones, ozono, PRP, lo que ustedes quieran, bloqueos, cirugías. Todo esto está aquí. Y el dolor, y con esto me voy, es no solo físico, no es cuerpo y es mente, psique, y es campo, es energía. Esto es otro tema muy grande, ¿no? Y es cómo me conecto con mi gente, con mi manada, y es cómo me conecto con mi entorno, y es qué hábitos tengo. Y nosotros nos enfocamos en el primero siempre, y todo esto está modulando el dolor. La relación contigo mismo y el entorno depende de todo esto. Ya no me voy a detener porque ya me pasé en el tiempo. Les ofrezco una disculpa. Pero es lo que aprendí sobre el dolor, lo que viví, lo que entiendo por dolor, el si lo acepto o no, el cómo es mi personalidad. La personalidad tipo A, que es la tensa y que lucha por la vida, tiene más dolor crónico. El estrés, los conflictos de motricidad que vieron ustedes, las separaciones dolorosas, el fenómeno de desvalorización y revalorización, eso tiene una incidencia directa en el sistema musculoesquelético. La vulnerabilidad, la soledad y el desarraigo, esto activa los túbulos colectores renales que retienen líquidos, y cuando yo retengo líquidos complico cualquier fenómeno inflamatorio en mi cuerpo. Los hábitos del paciente y el cómo el paciente mira a los tratamientos que se le están dando desde las respuestas nocebo y placebo. Esto es un tema súper grande, pero finalmente es esto, yo les digo, ¿cuánto puedes tener este y este, o estos 3, o los 4? Y a veces es mucho más grande de lo que pensamos. Entonces, dolor crónico, no hay factores físicos claros, a veces vino de la nada. Tiene características de neuropático o central. Los estudios son normalmente, se ven bien, son normales. A veces queremos buscarle, porque además el radiólogo le puso que tiene esto y esto y esto lastimado. Y mira cómo dice el radiólogo, por favor. Empecemos a ver los estudios y a decirles a los pacientes, a ver, esto no tiene relevancia, esto está bien, los estudios son normales, tienes otra cosa. Si trae tensión grave, incomodidades, sufrimientos, estrés, ansiedad, depresión, tiene trauma y probablemente por eso está disparando dolor. Si su entorno social está mal, sus hábitos están mal alterados, si están en simpaticotonía o en vagotonía dorsal, si están en neurocepción de peligro, es más probable que tengan esto, y los tratamientos convencionales normalmente no funcionan. Por eso tenemos una pandemia de dolor musculoesquelético y dolor en muchas partes que no sana, porque nosotros queremos meterlos a nuestros tratamientos convencionales. El dolor es un mensajero.
que viene a decirte algo muy importante y tenemos que empezar a cambiarnos la visión, los lentes con los que vemos al dolor. Es una voz que te está diciendo algo y más que verlo como un enemigo que nomás me quiere estar fregando, hay que verlo como una guía, como algo muy sabio que está en mi camino para ayudarme a sobrevivir. Y si el paciente deja de pelear con su dolor, y aquí, bueno, pues yo tengo muchas estrategias de tratamiento a los que me he metido desde la medicina convencional y desde la medicina complementaria para que el paciente entre en relajación. Y cuando el paciente entra en relajación, muchas veces se le cura el dolor que lleva años. Tú no puedes arreglar solo un instrumento de la orquesta y esperar que la orquesta funcione. Nuestro animalito interno, nuestro reptil está ahí esperando a ver qué hacemos. Y muchas veces las respuestas no están en lo que nos ha enseñado. El tratamiento va hacia regularnos, hacia sentirnos a salvo. Y esto implica que tenemos que empezar a cambiar nosotros y empezar a abrazar a nuestros pacientes, a escucharlos, a tratar de entender qué les está pasando, qué están sufriendo, por qué les está doliendo la vida. Y si nosotros nos volvemos un recurso para ellos, ellos pueden empezar a buscar sus recursos propios para salir de estos procesos dolorosos crónicos. Muchísimas gracias. Me extendí un poquito más. Le dije a Ana que tal vez me extendía hasta 1 hora.